El verso 9 dice: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Padre, por tu palabra damos gracias. Permite, Señor, que nuestros corazones queden atrapados en ella, Señor. Que hoy, Señor, todo pensamiento que pudiera digregarse, pues quede unido aquí en el nombre del Señor y cautivo a la exponencia de tu palabra. Que hoy traiga esta palabra a nuestras vidas confrontación, traiga edificación, traiga consolación, pero igual traiga reprensión. Nosotros aquí, Señor, te pedimos que obres de una manera especial y que por tu misericordia nuestras vidas sean consoladas. Rogativa que hacemos en nombre de Cristo el Señor, y todos aquí gritamos amén. Tratar de conectar con esto. Primero pensemos en el ejercicio de lo que el enunciado del tema depositado por Dios, ministerios en crisis. Obviamente pudiéramos decir que esto no es una novedad, pudiéramos decir que esto es una parte de una cotidianidad. Como seres humanos todos pasamos por momentos difíciles, amén. Como seres humanos todos pasamos por situaciones diversas. El ser humano obviamente se expresa en un tiempo, como decíamos el viernes, y en este tiempo pueden haber momentos de risa, pueden haber momentos de alegría, momentos de gozo, de regocijo, momentos de fiesta como el que hemos tenido por estos días, momento de alegría cuando de momento nos nace un niño. Miren, hay alegría que yo creo más grande que esa. Cuando nos casamos estamos chéveres, pero cuando nos llega el niño como que nos sentimos ahí happy, como que de repente, wow, ahora sí, como que ya la completamos. Pero ¿qué pasa cuando de momento ese niño entra en crisis de salud, por decir algo? ¿Qué pasa cuando después de conseguir el empleo que sentimos contentos llegan las dificultades que se presentan? ¿Qué pasa cuando nosotros comenzamos una relación de noviazgo y ese noviazgo entra en crisis? Igual pasa en los matrimonios. Creemos que todo va a ser idílico, ¿verdad? Un sueño, algo precioso. Y lo es. Pero cuando llega la crisis, esto no va a quitarle la belleza si hemos entendido que estamos por encima de la crisis que se presenta. ¿Usted me sigue? Ahora, yo quiero definir esta parte. Dimos ministerios en crisis. Cuando yo pienso en la palabra ministerio, voy directamente al griego diaconía. Diaconía que tiene que ver con el orden de servicio, ¿ya? Orden de servicio. Y defino ministerio como el servicio a los necesitados o trabajar en una posición al servicio de los demás. Por ello, la persona que desempeña un ministerio es un ministro. La palabra ministro en el contexto griego es minos. Al español, pequeño, esclavo. Oiga cómo se define ministro: pequeño o esclavo. Esa es la definición del ministro. No es al revés. Hoy, desafortunadamente, por el bombardeo que se han vendido a través de los medios de comunicación cristianos, también lo que ha distorsionado un poquito el significado de esto es el humanismo rampante del siglo XXI, en el que se le está quitando poder a Dios para entregársele a los hombres. Y esto ha venido ocurriendo desde 1969 a la fecha. No voy a entrar mucho en historia porque tendría que digregarme mucho y no quiero salirme de lo que quiero compartir. Tendría que hablar mucho de eso y lo hemos hablado, creo que en diferentes temas hemos tocado puntos de esto. Pero la nota es que cuando nosotros pensamos justamente en lo que es el servicio, en esta nota en la que vamos desarrollando obviamente este tipo de pensamiento, dentro de lo que es este servicio que el Señor llama, de hecho en Marcos capítulo 9, cuando los discípulos aquellos están en la discusión, en el debate, en ese camino polvoriento, camino hasta Nazaret,
Vemos que el maestro habla con ellos y le dicen, oiganme, les voy a comentar esto. Claro, esto fue insinuado, fue motivado por la madre de dos de estos, que fue Salomé, que le dice al maestro, mira, yo quiero que cuando en tu reino mis hijos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Como era su tía, Salomé, que era hermana de María, ella creía tener derecho de poderle solicitar a Jesús lo que ella quisiera. Él le dice, esto no es mío darlo. Y cuando están ellos en los debates, dicen, no, esto no es mío, corresponde. Ahora, con ustedes no va a ser como en el mundo. En el mundo, los que son grandes se sientan en los lugares para que les sirvan. Aquí es al revés. Aquí el que quiere ser grande tiene que servirle a todos. ¿Me escuchó? O sea, el ministro no es el que sirve, es el que sirve. Entonces, esa es la responsabilidad que tenemos. Pero ahora pensemos y definamos un tanto este ejercicio, el orden de la crisis en el orden del ministerio. Primero tenemos que crisis no es más que un cambio negativo a una situación complicada, difícil o inestable durante un proceso. ¿Qué dije ahora? Proceso. ¿Qué es un cambio negativo en una situación complicada, difícil e inestable en un proceso? Entonces note el caso. Si proceso, que no es más que la vía, medio camino por la que el Señor hace pasar, digamos, o alguien hace pasar una cosa para llevarlo a un grado mejor o superlativo. Note, eso es el proceso. Entonces, cuando yo oigo a un creyente diciendo que tengo un proceso, hay que decirle, gloria a Dios, qué bueno. Es lo que debería decírsele. Sin embargo, la parte de conectar con el psicoemocional individuo que está pasando por la crisis, está en una depresión porque él está pasando por un proceso. Y note que si la crisis es, reitero, un cambio negativo a una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso, está diciendo que el cambio negativo se produce en el proceso. Por eso, el que está en el proceso entra en crisis. Lo voy a repetir al paso. Dios te pone el proceso, la crisis la tomas tú. Lo repito otra vez al paso. Dios pone el proceso. Porque si el proceso es la vía, medio, camino por el que se hace pasar una cosa a una persona para llevarla a un grado mejor, o a un grado superlativo, o a un grado superior, o sea, es bueno. Ahora, cuando en ese proceso alguien ve un cambio abrupto o negativo, llámese para el orden de su estado emocional, entonces entra en crisis. O sea que es una elección humana. La crisis es una elección humana. ¿Me entendí? Es un cambio que se presenta. Ahora, veamos la crisis desde diferentes perspectivas. Tenemos lo que es la crisis económica. Cuando la Gran Depresión que se vivió aquí en los Estados Unidos en 1929, que entró en el orden de la economía, afectó todo el mundo. Y se originó aquí en Estados Unidos y se afectó todo el mundo por esta crisis de la Gran Depresión que se vivió acá en los Estados Unidos en 1929. Pero hablamos de crisis política, la que han vivido los estados en algún momento determinado. Pensemos en el caso de Haití, que está viviendo una crisis de ingobernabilidad en los actuales momentos, donde no existe un presidente formal, donde de tiempo en tiempo derrocan los presidentes, y así está, ¿verdad?, en medio de todo eso lo que está viviendo Venezuela, tras los dichosos referéndums dados después de Hugo Chávez Frías, todo lo que se ha dado con Nicolás Maduro, lo que pasó con otros, muertes de militares que estaban a favor del pueblo, lo que se dio hace 2 o 3 años allá en Venezuela, y parte de todo lo que será, yo que estuve en Venezuela viendo situaciones y parte de esta crisis, viendo mujeres haciendo filas hasta de un día y tanto, amaneciendo para poder comprar, y llegar muchas veces hasta el momento de que le venden y luego decirle que no hay más, que se detuvo, que ya no hay nada más que vender. Eso lo vi yo estando en Venezuela. Entonces pensamos en esto, lo que es esa crisis política, lo que vivió mi país. Recuerdo para 1978, era yo un bebé, cuando querían sacar al doctor Joaquín Balaguer del Estado. Cómo se dieron los movimientos izquierdistas caminando por todo el país, a cuánto tomaron preso de estos. Muchos fueron desaparecidos, otros quedaron locos de golpes que le dieron. De hecho, de ello un amigo de mi mamá que sufrió esa crisis, Gabriel, me acuerdo perfectamente el nombre del joven, del señor aquel. Yo era un muchacho, pero lo recuerdo, llevaba a casa así todo nervioso todo el tiempo, periodista.
El caso de Orlando Martínez, entre otros detalles de las cosas que se dan. Y así ha pasado en todo el mundo. Lo miramos básicamente en Brasil, lo miramos en Cuba con Anastasio Somoza, lo miramos en otros sitios, en Venezuela. Todos estos detalles que se dan en diferentes naciones, crisis políticas. Pero hablemos de crisis convulsivas. Cuando alguien tiene una enfermedad que de repente tiene algunas situaciones patológicas o algunas patologías o padecimiento, y estas empiezan a una situación de crisis y empieza una descarga hormonal y empieza a ser de manera convulsivas o convulsiones, ¿verdad? Que ahí se dan. Entonces, parte de las cosas que se dan. Ahora miremos lo que es la crisis existencial en el orden de la psicología, o de la psicología así. Esto habla mucho, porque estas crisis, también llamadas crisis evolutivas por el psicoanalista Erik Erikson, de 1902 a 1994, dice que son aquellas por las que pasan los individuos en su vida y constituyen una parte importante de la evolución del crecimiento personal. O sea, esa crisis existencial psicológica es buena porque nos ayuda a desarrollar nuestro crecimiento personal, y él mismo la tipifica en dos contextos, que son las circunstanciales y son las evolutivas. Esas circunstanciales, que son las que usted no puede controlar, que llegan súbita o repentinamente, son crisis que se presentan. Usted tiene todo bien proyectado, pero surge algo de repente. Tenía todo cuadradito. Y hay gentes que justamente no solo entran en crisis, sino que además de entrar en crisis, empiezan a experimentar algún tipo de reversión. Entonces, cuando estamos hablando que Hendricks o Erikson está diciendo de estas circunstanciales, pues él establece este principio. O sea, tú escoges si en ellos entra en la crisis o en la depresión, o simplemente te conecta a entender que eso es justamente circunstancial y que por tal razón van a cambiar en algún momento. Pero él habla de las evolutivas, que como dije anteriormente, llegan, pasamos por ellas y son necesarias para poder alcanzar lo que se llama el crecimiento personal, o algo que nosotros manejamos mucho, construir algo que se llama carácter. ¿Se escuchó? Pensemos en ello. La palabra carácter en griego es charazo, y charazo no es más que aquello que se toma y se rompe dándole golpes para luego construir las partes, y eso significa carácter. Hay gentes que quieren ser usados por Dios, pero no quieren pasar por el quebrantamiento. Hay gentes que quieren alcanzar los sueños de Dios, pero no quieren pasar por el quebrantamiento, no quieren pasar por los necesarios quebrantamientos que todos los hijos de Dios pasan. Y eso me lleva a lo que vamos a compartir hoy. Note que solo estoy introduciendo el tema, hoy solo voy a introducir. Y luego tenemos lo que es la crisis existencial desde el contexto de la filosofía. Y esto me encanta. Yo tengo varios compañeros griegos. Antes de ayer me tomé la libertad de introducirme a uno de ellos y empecé a hablar con ellos de su filosofía griega, hablar de su cultura. Dice, si tú te interesas por eso, claro, la entiendo bien, me encanta, la disfruto. Y hablamos bastante de la cultura griega. Obviamente él habla inglés, pero me encantó compartir con él. Porque él dice, óyeme, pero yo no había visto a nadie interesado en la cultura griega. Y no te preocupes, digo, un día de esto yo estaré por Grecia, Dios me ayude, para ver de cerca algunas cosas allí. Pero la nota es que mientras tanto hablaba y pensaba en lo que es justamente la crisis filosófica, existencial filosófica, como se maneja dentro de este contexto, y que Friedrich Nietzsche establece muy bien dentro de lo que este campo, habla justamente de las problemáticas que sufren los individuos, pero también la búsqueda, la respuesta a estas problemáticas de los individuos es justamente donde entra lo que es la crisis existencial dentro de lo que es el contexto de la filosofía. Note, si hay una crisis, pues hay que buscarle una respuesta. ¿Me entendió? O sea, si voy a buscarle una respuesta dentro del ejercicio filosófico, y si entiendo que filo es amor, sofía es conocimiento, entonces habría que pensar que si filosofía es amor al conocimiento o a la sabiduría, alguien tendrá que decir, yo necesito buscarle la respuesta a una crisis que tengo, pero desde el amor al conocimiento que debo poseer. En la medida que podemos entender esta nota, siendo que hasta el 53, año 53, la filosofía era la madre de todas las ciencias. Digo hasta el 53 porque a esta época entra Pablo al Areópago griego y se convierte todo en teología, y teología se convierte en la madre de todas las ciencias. Eso no lo digo yo. Tulio H. Arbelo, Introducción a la Filosofía 011, Universidad Autónoma de Santo Domingo, 1970 y tantos. O sea, a la nota, en función de lo que estoy pensando y pensando en medio de todo esto, existen diferentes crisis. Dentro de ello también está la crisis familiar. ¿Qué familia no tiene crisis?
Eso pasa aún hasta en las mejores familias, ¿sí o no? Matrimonios en crisis. Entonces la crisis se convierte como algo ya natural, ¿verdad? Como que ya estamos allí. Yo antes de venir, estoy desde ayer conversando con alguien que está haciéndole una asistencia, como esta persona es psicóloga de profesión, dándole una asistencia y terapia a uno en Venezuela, desde Dominicana a Venezuela, y estamos en un cruce ya buscando algún soporte bíblico teológico para darle consejería, y gracias a Dios que Dios me permite ver a fluctuar o entender esta parte, pues también ya dice consejería matrimonial, hice un diplomado sobre ello, o sea, entiendo la parte. Entonces, hablando con ella, le di notas y todo, o sea, pensando porque el tipo tiene una crisis matrimonial fuerte, familiar por demás. Entonces, esto nos lleva a que ciertamente este proceso para el desarrollo del crecimiento personal, para la construcción del carácter, demanda que nosotros tengamos la actitud correcta. O sea, esto puede ser circunstancial, existencial, circunstancial, o puede ser simplemente algo que viene dentro de lo que es el proceso para la formación de nuestro carácter, o para poder crecer en el orden de lo que es la madurez espiritual. Déjenme ver si me desmonto de lo filosófico y de lo teológico para poner esto como más planito y que usted lo entienda mejor. Porque de momento estoy queriendo decir y señalar que son cosas necesarias. Alábenlo que sea bajito. Gloria a Dios. Señores, los procesos son necesarios. No es que nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y luego desaparecemos. Eso es lo que dice el orden natural de las cosas. Todo el mundo nace, ¿verdad?, dentro de ese proceso, y no hablar solamente de evolución, como diría Karl Marx por allá para 1900. O sea, lo que estoy diciendo es mucho más que todavía esto. Es un proceso. Este proceso natural va a traer situaciones. No que usted cuando de pronto come, ¿cuál de nosotros quiere morderse la lengua? Pero usted tiene que cumplir el proceso de la masticación. Son 32 mordidas que se le dan a los alimentos antes de ser tragados. A veces no. Y a veces ni siquiera, hay gente que yo conozco que ni siquiera muere de la primera. Engullen, ese se engullen. Eso es para nota. Pero a la medida que nosotros pensamos, este es el proceso de la masticación para poder formar lo que es el bolo alimenticio. No voy a hablar de eso porque yo no soy nutriólogo, que es la palabra correcta. Esa es la nota. Pensar en todo lo que pudiéramos concebir dentro de lo que es el orden del proceso es algo completamente natural. Ahora, dentro de ese proceso dije que es que producen cambios abruptos, negativos, que pueden alterar situaciones y que nosotros decidimos entrar en crisis cuando estamos en ese proceso. Ya es una elección personal. Ahora, pero no quiero dejar fuera que existen también unas crisis que están marcadas en el orden ministerial. Entonces de ahí viene nuestro tema. Ahora, entonces conectemos a lo que es la parte bíblica leída como base para entrar en la nota de lo que quiero. Vuelvo una vez más y recurro a la parte principal de los primeros 3 versos 9 y 10 de Efesios capítulo 4. ¿Y qué es eso de que subió? ¿Qué es sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Me detengo aquí momentáneamente, porque aquí primero hay un contenido de orden teológico que quiero ponerlo plano. No me voy a meter al ejercicio de la discusión teológica que existe acá. Solo lo quiero soslayar o así, pasar así por encimita. Porque eso de que bajó, sino que también subió para luego entonces entregar dones, talentos y ministerios, lo que hizo el Señor. Cuando miramos en el libro de Lucas, capítulo 16, verso 19 en adelante, que muere el rico, muere Lázaro, y que uno se va al seno de Abraham, el otro lugar de tormento, y que había una cima que los separaba. Los teólogos han concluido que primera de Pedro 3:18, que establece que Cristo fue a las partes bajas de la tierra y profetizó y le predicó a los espíritus que esperaban la promesa desde los tiempos de Noé. Dice, y ahí es donde dice que bajó primero a la parte profunda, no dicen a los infiernos, pero la nota es que dicen algunos teólogos que descendió a ese lugar donde estaba Lázaro para poder separar, y que se separó eso y que ya no se ven esos que están en tormentos con los que van al reposo. Es lo que dice la teología. Y dicen muchos teólogos, concluyendo, no quiero ni siquiera admitir mi opinión en este contexto, en este momento. Solo le digo esto para que usted sepa qué es lo que quiere decir algunos teólogos acá. Entonces, dice que él subió por encima de todos los cielos, y esto me encanta que dice para llenarlo todo. La crisis, ¿verdad? O los ministerios en crisis
es justamente porque Cristo está tratando de llenarlo todo. Voy a detenerme aquí. Cristo está tratando de llenarlo todo. Pero para llenarlo todo, ¿qué es lo primero que hay que hacer con el todo? Exacto. Y así él dice: si no te vacías, no te puedes llenar. Y nosotros, Cristo quiere llenarnos de Él. Pero a veces estamos llenos de nosotros. Estamos llenos de nuestros sentimientos. Estamos llenos de nuestras formas de pensar. Estamos llenos de nuestro estado psicoemocional, y por eso entramos en crisis cuando estamos siendo pasados por el proceso del vaciado. ¡Wow! Él nos está vaciando de la razón. A veces nos pega contra la pared, y esto solo para decir: o lo sueltas por la buena o lo sueltas por la buena, porque ya me cogí contigo. Y como dice la Filipenses 1:6, que estando convencido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a completar hasta su día. Entonces, si Él la comenzó, o sea, ya Él se acogió con nosotros. Entonces nos toca a nosotros tratar de entenderlo, pero en el proceso de vaciarnos entramos en crisis, entramos en dificultad. Sentimos a veces que estamos cargando el mundo en la espalda, como dice Odín, ¿verdad? O Homero, el historiador griego, en su Ilíada, que fue condenado por los dioses del Olimpo a llevar el mundo en las espaldas, y creemos que llevamos el mundo cargado como una penitencia por un mal que nosotros hicimos. En este proceso de vaciado entramos por una crisis existencial, que en el contexto filosófico es ver los problemas de la vida para encontrar respuestas a esas problemáticas. Mi amor, no la vas a encontrar en el razonamiento, la vas a encontrar solo cuando tu amor al conocimiento, ¿pero de quién? De Cristo. Cuando intentemos conocer a Cristo, entenderemos que tendremos que vaciarnos del conocimiento que nosotros creemos tener, o de nuestras bondades, porque creemos que somos muy buenos. Por eso el Señor tiene que vaciarnos nuestras bondades. De hecho, por eso Él dice: toda tu justicia delante de mí son como trapos menstruosos o trapos inmundos, dice el contexto de Isaías. Entonces note usted, hermano querido, que el Señor nos está queriendo llevar a través de este proceso para poder llenarnos de su Hijo, hasta que todos lleguemos, me gusta la nota, a la unidad de la fe y del conocimiento. No tengo entonces cuál es el programa de Dios. Pero mientras tanto eso se va produciendo, hay detalles y situaciones que nos golpean fuertemente, cosas que no entendemos, y colocarnos, porque de pronto sucede que yo digo y todos pensamos: bueno, si el Señor me llamó para yo ser o servir en el ministerio, se entiende que voy a vivir una vida de alfombras. Voy a vivir una vida de acondicionador de aire. Voy a vivir una vida de avión en avión. Voy a moverme de un carro muy cómodo y confortable a otro. Voy a estar en una vida de todo pláceme. Mi hermano querido, despierte, wake up. Lo que están vendiéndose por los muchos púlpitos es eso, pero eso no es el ministerio. El ministerio tiene momentos duros, tiene momentos dificultosos, tiene momentos de crisis. Y uno piensa que como soy hijo del Dios bueno, el Dios de amor, toda la vida va a ser un pensamiento, todo va a ser romanticismo, que uno va a estar todo el tiempo inspirado, mirando todas las cosas desde las ópticas divinas. Obviamente debería ser, pero no pensando que todo va a estar así como, te sabe, a pedir de boca. Uno daría un chasquido de dedo, hasta quizá una picadita de ojo, como mi bella genio, ¿verdad? Jenny por allá por los 80. Y se va a resolver todo. No, mi amor, aquí las cosas no funcionan así. Aquí hay que aterrizar a la realidad. Hay momentos duros, momentos de crisis emocional, momentos en el que uno, se traga las lágrimas porque no le queda de otra. Momento en el que hay que pararse aquí como buenos payasos a dar la mejor palabra de Dios, pero nos está colgando una lágrima en una de las mejillas. Esta es la verdad del ministerio. Esta es la realidad, que a veces uno tiene que levantar los pedazos de sí mismo para reconstruirse a sí mismo, para levantarle el ánimo a otro, para darle una palabra a otro, para bendecir la vida de otro. Esa es la verdad de los ministerios. Es la verdad de los ministros, que muchas veces golpeados se levantan en el púlpito, golpeados a veces por los mismos que alimentan, por los mismos que fortalecen, por los mismos que construyen, por los mismos que dirigen, por los mismos que orientan, por los mismos que se desvelan para que Dios le ayude a alcanzar el proceso, el propósito en su vida. Y con todo y eso tener que levantarnos, reconstruirnos, tomar los pedazos de nuestras vidas, porque es parte del quebrantamiento de Dios. Óigame lo que estoy diciendo acá.
Note que el quebrantamiento de Dios utilizando a instrumentos humanos cerca nuestro para golpearnos. Como diría el salmista, no levantó contra mí el calcañar un extraño, sino mi amigo, el hombre de mi paz, el que mete su mano en el plato conmigo. Ese fue el que me traicionó, y no me hirió otro, sino un amigo, mi amigo, el hombre de mi paz. Entonces, esta es la verdad del ministerio. Y los ministerios entramos en crisis, los ministros entramos en crisis. ¿Quién tiene crisis matrimonial que un ministro también no lo pase? ¿Quién tiene hijos que a veces causan problemas que los pastores y los ministros también no lo tengamos? Todos en una menor proporción tenemos un problema, tenemos una crisis, tenemos una dificultad. Y sabe que yo creo que esto es permitido por Dios con un solo propósito: es de mantenernos cerquita de Él. ¿Usted se imagina que todo fuera resuelto? Ni oráramos, mi amor, ni nos preocupáramos por estar cerca del Señor. Pero cuando llegue el quebrantamiento, cuando llegue ese momento, ¿sabes qué es lo que nos provoca permanentemente? Es de irnos de rodillas a la presencia del Señor para decir: Señor, yo no sé todo lo que tú tienes preparado, pero yo sé que tú estás obrando. Ahora, permítame hablar esto desde una perspectiva bíblica. En el libro de Jeremías, en el capítulo 20, verso 1 en adelante, oiga lo que dice el profeta. El sacerdote Pasur, hijo de Imer, que dirigía como príncipe la casa de Jehová, oyó que Jeremías profetizaba estas palabras de lo que iba a suceder en Israel por causa del pecado de ellos, por la rebelión de ellos. Lo escuchó profetizar esto. ¿Y sabe qué hizo? Dice el verso 2: azotó Pasur a Jeremías. El sacerdote azotó al profeta. ¿Qué más hizo? Y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y al día siguiente sacó a Jeremías del cepo, y le dijo a Jeremías: Jehová ha llamado tu nombre Pasur. No ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabit, o sea, el terror de todo. Jehová te cambió el nombre. Y en la medida que nosotros podemos pensar esto, yo quiero que ubiques esto. Él está profetizando. Él está diciendo lo que el Señor le mandó. Él está cumpliendo para comunicar la palabra que Dios mandó. ¿Y qué tiene como resultado? Azotes. ¿Qué tiene como resultado? Que lo pongan en el cepo. Y el cepo no era más algo que donde se metía la cabeza, las manos y hasta los pies, y allí se amarraba al individuo, pero lo dejaron allí amanecer al profeta, al joven profeta, al joven que traía la palabra del Señor, que estaba para cumplir con el propósito de Dios. ¿Tú sabes cuál es el problema? Que la gente todo el tiempo quiere que le digan las cosas que quieren oír y no las que necesitan. La gente quiere que le pasen la mano y le pasen el paño, y no que lo quebranten y que lo confronten. Ahí no te quién se lo está diciendo: al sumo sacerdote. El profeta le está diciendo al sumo sacerdote: Jehová no te llamó así. O sea, tengo que irme más a la definición del nombre Ixmar y de Pasur para ver, pero yo se lo traigo para la próxima. Estamos todavía empezando. Entonces, cuando tomamos básicamente la nota, dice: tu nombre no va a ser este, sino el terror de todos. El temor de todos será tu nombre. ¿Por qué? Porque yo dando la palabra de Jehová, la que el Señor me puso en la boca, que no te agrade a ti, que no le agrade al pueblo, pero ¿sabes qué? Es mi obligación, es mi responsabilidad. ¿Y sabes cuál es el problema de muchos predicadores de este siglo XXI? Que quieren aplausos, quieren puertas anchas y abiertas. En esta semana me escribe uno que no sé de qué país es, me escribe, no sé ni por dónde le conozco. Me dice: pastor, mire, yo quiero que usted ore por mí porque estoy camino para México y de aquí voy para no sé qué sitio, luego voy para Venezuela. Y quiero que el Señor me abra puerta a los Estados Unidos. Voy a hablar con algunos amigos y le dice: ¿sabes qué, hermano? Estás mal. Tú estás mal. Si le tienes que hablar a tus amigos para que te abran puertas, tú estás mal. Porque lo que yo conozco de Dios en Apocalipsis 3:8, que Él dice que Él tiene la llave de David, y cuando Él abre nadie cierra, y cuando Él cierra nadie abre. Porque más bien no te va de rodillas y esperas que Dios te abre puertas. Porque hay traumas, porque hay una gloria que Dios no la va a compartir, y cuando alguien te abría la puerta, entonces es la gloria de Él, no la gloria de Dios. Cuando Dios abre puertas no hay traumas.
Y como decíamos el viernes, mientras él abre la puerta, alábenle en el pasillo. Al final el muchacho tuvo que decir: gracias, pastor, por la palabra. Claro, mi amor, no era otra que necesitaba, era esta. Y como yo no estoy para decir lo que la gente quiere oír, sino lo que necesite oír, yo lo digo como está escrito en la palabra. Ahora, ¿cuál es el problema? La reacción de la gente a la palabra. Isaías 66, verso 2. Todo lo que has visto lo ha hecho mi mano. Yo quiero un hombre que tiemble ante mi palabra. Pero ¿sabes qué dice la gente? Yo sabía. La verdad es que cuando vamos a hablar la palabra del Señor, a alguien le va a caer mal, pero a nosotros no es nuestro problema. Que nos estrellen la puerta en la cara no es nuestro problema. Lo que sí es que de repente vamos a tener dolores y heridas, porque de repente se la decimos a alguien esperando que esta gente asuma que lo que Dios quiere para su vida es que él entienda el proceso para que lo lleve al grado mejor o superlativo, pero no lo entienden. Ahora, Salmos 32, verso 8. Te haré entender el camino por el que debes andar, dice Jehová, porque sobre ti fijé mis ojos. No seas como el burro, como el caballo, sin entendimiento, que ha de ser sujetos con cabestos y con frenos, porque si no, no se acercan a ti. Verso 10. Muchos dolores habrá para el impío, pero al justo lo rodeará la misericordia. Entiéndase por impío, que es aquel que conoce la piedad, pero decide no vivir de acuerdo a ella. Inconverso es el que nunca ha conocido la piedad. Impío es aquel que conoce la piedad, pero decide ir por un camino diferente. Impío es aquel que tú le hablas la palabra de Dios y se hace resistente a la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar la palabra de Dios, tendremos resultados. Miren aquí el caso del profeta. Óyeme, yo vengo a hablar de parte de Dios a este pueblo. Vengo a decirle al pueblo para que se arrepientan de su rebeldía contra Dios, para que no venga el castigo del Señor. Sin embargo, el representante del pueblo, el sacerdote, mira lo que viene y hace: golpea, azota al profeta y lo pone en el cepo, lo pone como un esclavo, lo pone como un proscrito, como un delincuente. Así lo trató al hombre que traía la palabra de Dios. Hermanos queridos, pastores, ministros, a los que el Señor nos ha llamado a este santo ministerio, tenemos que estar conscientes de que nosotros, como decíamos el día pasado, el Señor no nos llamó que somos los caramelos del mundo para que todo el mundo nos quiera. Él dijo: ustedes son la sal de la tierra. ¿Me escuchó? No los caramelos de la tierra, somos la sal de la tierra. Entonces, cuando entendamos este principio, que para poder conectar con lo que Dios ha dicho, muchos nos van a escupir, muchos nos van a maltratar. Pensemos en el caso de nuestro Señor. Él vino a la tierra, era el Hijo encarnado de Dios, era la verdad encarnada, como dijo Platón. Oiga esto, hasta un filósofo griego hablaba de que la verdad tenía que encarnarse, que la verdad tenía que ser una persona, tenía que humanarse, decía Platón. Y esta verdad se hizo carne, llamado el Cristo, el Mesías. Vino a la tierra, hablaba la verdad. Él era el camino, Él era la verdad y era la vida, y sigue siéndolo. Pero hay una realidad cuando Él hablaba, lo que Él hablaba, que tenía por los representantes religiosos de su tiempo la negativa, la oposición, obstáculo completo. Planeaban matarle porque Él decía la verdad. Por eso Pablo dice a Timoteo, 1 Timoteo 3:12: y todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Oiga, cuando queremos vivir de acuerdo al estándar del cielo, vamos a tener persecución. Ahora, ¿cuál es la respuesta a todo esto? Note lo que sigue diciendo Jeremías. Después que vienen los azotes, sus amigos, todos los amigos de Jeremías lo abandonaron. ¿Escuchó? Todos los amigos, todos se burlaban, todos empezaron a mirar cómo lo atrapaban en un error, en una falta, para poderlo acusar, para poderlo llevar delante de las autoridades. Pero este profeta, frente a este proceso, entró en crisis. Y no, oiga lo que dice el verso 7. Oiga cómo le dice el profeta a Jehová: señores, puede ser la realidad suya y mía. Me sedujiste y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo, me venciste. O sea, cuando él dice me sedujiste, está diciendo: me engañaste. ¿A quién se lo está diciendo? Al Señor. Le está diciendo: tú me engañaste. Tú me dijiste, me llamaste al ministerio, pero mira, tú me engañaste. Tú empezaste, ¿verdad?, a hablar conmigo, pero yo me siento engañado, Señor. Yo pensé que el camino del evangelio, como muchos creen que todo es un camino así como esas hermosas flores que están allí,
Pero chequea el tallo a ver qué hay. El camino del evangelio no solo son rosas rojas, amarillas, verdes o las que hayan. Azules. Bueno, estas son beige, ¿no? O rosadas. Entonces, cuando nosotros pensamos en ello, hay algo que hay que estar conscientes, que hay espinas aquí. El ministerio tiene sus espinas. Muchos quieren la rosa hermosa que huele, llamativa, pero no quieren las espinas. Y Jeremías está diciendo, tú me engañaste, Señor. O sea, yo pensé que esto solamente era decir tu mensaje, tu palabra, y todo iba a ser chévere, y iban a ver alfombras rojas amarillas como la gente quiere hoy día. Y no que iban a haber niveles de conflictos y situaciones. O sea, tú me engañaste. Me venciste y fui vencido porque fuiste más fuerte tú que yo. Pero ¿sabes qué, Señor? Que tengo como resultado de tu palabra. Cada día he sido escarnecido. Cada día se burla de mí la gente. Cada día dicen, este tipo está loco. Este hombre, este pastor está raro. Y muchos dirán, mira cómo predica. Óyeme, yo quisiera que él dijera que Dios me va a prosperar, que me va a bendecir. Mi amor, Dios te va a bendecir. Dios te va a prosperar. Pero primero te va a quebrantar. Verso 8. Porque cuantas veces hablo y doy voces, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido afrenta y escarnio cada día. Oiga lo que está diciendo. ¿Cuál es mi resultado ministerial? Que hablar la palabra de Jehová. Ojo, no lo de la que la gente quiere oír. No la palabra que todo el mundo está diciendo por ahí. La palabra de Jehová. La que la gente no quiere, pero la que necesita es la que me está causando problema a mí, porque yo soy el que la estoy diciendo. De pronto decía Jeremías, como el profeta Jeremías o el profeta Elías: Señor, es que solo yo he quedado, o sea, solo tú hablas la palabra del Señor. No, mi hijo, me he reservado 700 profetas que aún no han doblado sus rodillas de Baal, que dicen mi palabra. O sea, está diciéndole esto. Hablar la palabra de Dios a gente va a causarnos problemas. Mucha gente se va a ir de la iglesia por la palabra que digamos los pastores que queremos servir a Dios del cielo, como Él está llamando. Pero tenemos que decidir, o tenemos la iglesia llena, o decimos lo que Dios dijo, o la llenamos, ¿verdad? O llenamos la gente la iglesia de gente, o llenamos a la gente de Dios. Tenemos que decidir. Yo prefiero llenar la gente de Dios y no la iglesia de gente sin Dios. Gloria al Señor. Verso 9. Por eso dije, no me acordaré más de Dios, ni hablaré más en su nombre. O sea, el hombre se puso una negativa porque está en un trauma. El hombre se puso en negativa, este ministro se puso en negativa porque está en crisis. Sin embargo, él dijo, había en mi corazón un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, traté de callarme, traté de evitarlo, traté de hacer resistencia, pero cuando yo dije no voy a hablar más la palabra de Dios, era un fuego que me quemaba por dentro y tuve que hablar. No podía resistirlo, no podía sufrirlo. Como dijo con verdad Elí, ¿quién ha resistido a Jehová y le ha ido bien? ¿Quién le ha hecho resistencia al Señor y ha salido airoso? O como diría Job en el capítulo 9, cuando él habla en medio de todos sus traumas, allí empieza a hablar de esto. ¿Quién puede resistir a Dios? ¿Quién puede decirle que hiciste mal? Óyeme, yo estaba, cualquiera diría, yo estaba bien allá. Pero a ti te cogió con llamarme, con acorralarme, yo corriéndote y tú metiéndote en el medio, atravesándote, como que me metiste o me metí en tu cabeza ese día. Tú amaneciste conmigo y me tenías acorralado y me llamaste y me venciste, dice aquí Jeremías, y no tuve alternativa, no tuve remedio. Pero ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la respuesta a esto? Yo no podía sufrirlo, no pude. El fuego me quemaba. Los emausianos, cuando el maestro le hablaba la palabra, dice Lucas allí, capítulo 24, ellos decían, oye, pero es que yo no podíamos. Es que había en nosotros el corazón nos ardía cuando Él nos hablaba. Y sabes algo, que mientras la palabra de Dios no le arda a alguien adentro, jamás podrá temblar. Jamás podrá decir, Señor, tú me venciste. O sea, Él puede reconocer que Dios lo venció. Él puede reconocer que la palabra de Dios lo venció, lo derribó. Le quitó los argumentos, le quitó la razón. Hermanos,
ministerios en crisis, porque atravesamos por esta situación. Él sigue diciendo, pero ¿usted cree que todo termina allí? No, verso 10, porque oí la murmuración de muchos, temor por todas partes. Denúncienlo, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría, o sea, si yo negaría la fe, por la prueba, por los azotes, por las cisternas, por los golpes, por el rechazo, por la burla, por la crisis matrimonial, por la crisis familiar, por la crisis económica, por la crisis de salud, por la crisis en todos los órdenes. Muchos pensarían, él va a tirar la toalla. Alguien se atrevió a decirme, y tú todavía sigues en el ministerio. Como que esto es un asunto que tú eliges por una temporada o por un momento. Y no me lo dijo cualquier persona muy cerca mío. Quizás se engañará. Decían, prevaleceremos contra él y tomaremos nuestra venganza de él. Porque hay gente que está esperando nuestra caída para yo poder crecer. Hay gentes que no aceptan que tú hayas crecido, que Dios te haya permitido llegar al nivel al que has llegado, que creen que esto ha sido golpe de suerte. Nadie conoce nuestras madrugadas, nadie conoce nuestras noches en vela, nadie conoce el hambre que pasamos muchas veces en ayunos, como dice Pablo, involuntario, porque no había nada que comer. Nadie conoce nuestra desnudez, el haber estado descalzo. Nadie conoce eso. Ahora sí, claro, nos ven con hermosos trajes y cosas, algunas ropas, ¿verdad? Con algunas etiquetas. Mi amor, pero nadie nos vio con dos pantaloncitos que eran los que teníamos, que nos quitamos uno, lo lavamos para ponerlo el otro. Medio par de zapatos, no te dije medio, porque como soy zapatero, yo fabricaba zapatos, lo trabajaba y los cosía. Gloria a Dios, la hermana dice lo de ningún, pero es hombre elegante, hermanos, cada semana un traje precioso. Dios bendiga, hermano. Si a la medida que nosotros podemos pensar, es como Dios nos bendice, pero la gente nos ve ahora y no conoce nuestro pasado. La gente mira el edificio, pero no miraron la fosa que se hizo para hacer la zapata, que lo soporta. Nadie ha visto lo que hemos pasado como ministro para llegar aquí donde estamos. Y a veces tú invitas a gente a trabajar contigo y lo que quisieran es que borrarte a ti hasta que desaparezca, para yo entonces venir a decir, bueno, déjame, como el Chapulín Colorado, no contaba con mi astucia, malicia del diablo. Note más, verso 11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto, los que me persiguen tropezarán, dice él. Ahora note lo que dice el profeta acá. Los que me persiguen tropezarán. Él no está pidiendo misericordia. No prevalecerán. Oiga más lo que sigue diciendo. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Él no está pidiendo misericordia. Él está diciendo, todos estos que están haciendo esto van a pasar por esa situación. Van a pasar por esos momentos difíciles. Oh Jehová de los ejércitos. Mire qué más sigue diciendo este hombre. Que pruebas a los justos. Oye, Jehová, que pruebas a los justos. Claro, en la palabra. Tiene que probarlos, porque si no lo prueba, ¿cómo entonces estará en capacidad de usarlos? Solo se prueba aquello que va a ser usado. ¿Alguien escuchó lo que dije ahora? Así que el que está aquí, a usted que está ahí a través de la red, si Dios te está probando, gózate. Usted si Dios los está probando, gócese. Gócese. Que pruebas a los justos. Ve los pensamientos y el corazón. Vea yo, ahora lo que él dice, vea yo la venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. O sea, como yo no sé que me voy a vengar, véngame tú en ellos. No es misericordia que el tipo está pidiendo. Este profeta está cruzado. Pero dice más: canta a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del padre de la mano de los malignos. Pero ¿qué sigue diciendo el tipo en confusión? Maldito el día que nací, el día que mi madre me dio a luz, no sea bendito. El hombre está en crisis, señores. Si usted ve a Job dice lo mismo, capítulo 3, verso 3 en adelante de Job está diciendo lo mismo. Maldito el día que nací, que se llene de tinieblas el hombre que le dio la noticia a mi padre. Óyeme, que muera.
Es lo que está diciendo él, y eso es la Biblia que lo dice, no lo digo yo, usted lo puede leer. Cuando un ministro está en crisis, hay muchas cosas que empiezan a suceder. Cuando un ministro está en crisis, óyeme, no entiende los procesos del cielo. Ahora, me encanta que el texto sagrado está diciendo la nota. Es que el Señor, para poder llenarnos de Cristo, tiene que vaciarnos de nosotros. Para llenarnos de la esencia que es su Hijo en nuestras vidas, tienes que vaciarnos de nosotros. Ahora, me encanta, oiga lo que dice aquí, Eclesiastés 7:7. Ciertamente la opresión hace entontecer a los sabios. Las dádivas corrompen el corazón. Ojo, está diciéndole aquí, el verso 8 me encanta, dice, es mejor el fin del negocio que su principio, porque mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Es mejor el fin del negocio. ¿Sabes por qué? Porque cuando el negocio termina, uno entra en una crisis. Eso es lo que le está diciendo al principio. Uno se cree que fue que la logró. Para que te sabes, yo tengo buenas relaciones, señores, yo estudié para esto, yo tengo una persona, ¿verdad?, con sabiduría, una persona con tanta inteligencia, y por ahí nos vamos queriendo creer que esto es un logro por nuestros esfuerzos, y no que la misericordia de Dios ha sido buena con nosotros, que a pesar de nuestras flaquezas, a pesar de nuestras imperfecciones, Él nos ha bendecido, y luego nosotros creemos, la pegué. Yes, esto fue mi idea, esta fue mi proyecto, mi amor, fue la misericordia de Dios. Por eso me encanta que le está diciendo que la opresión hace entontecer a los sabios. Por eso cuando llega el proceso y la gente entra en la crisis, no está entendiendo que el Señor lo está queriendo pulir para llevarlo a mejor. Para ponerle un punto a esto por el día de hoy, Isaías 48:10. Te he purificado y no como a la plata. Yo escojo a mis ministros de hornos de aflicción. ¿Escuchó? Repito la cita. Te he purificado y no como a la plata. Yo escojo a mis ministros de hornos de aflicción. Si hay ministerios en crisis, es porque no han entendido el proceso, y por eso muchos quieren tirar la toalla cuando el Señor dice, te escogí, pero te estoy purificando en el horno. Ahora, ¿cómo es el horno? ¿Será que el horno tiene una temperatura de, qué sé yo, 40 grados Fahrenheit? ¿Verdad? Que es un ambiente templadito, comodito, bueno, como el que estamos teniendo hoy día. Yo que he estado en Luisiana, una temperatura de 100 grados, usted siente que se está cociendo al vapor en la calle. Yo he vivido eso, lo viví en Luisiana. Señores, yo duré creo que 4 días en Luisiana hace como 5 o 6 años. Ay, hermano, yo salía de la casa que está condicionador de aire tremendo, central, de ahí para el carro no lo sentía, pero cuando iba para Nueva York, recuerdo que estaba para ir a salir al aeropuerto, pero entonces cancelaron el vuelo 3 veces, y ya el aeropuerto dijo, no, vamos a ver qué es lo que va a hacer la agencia conmigo, porque no puedo esperar mañana, porque tenía que coger un vuelo a Dominicana desde Nueva York. Y le dije, no hay problema, yo me puedo quedar aquí, pero ustedes me llevan a República Dominicana. No, pastor, no, me dijeron, no señor, mira, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a mandar un vuelo a Atlanta, de Atlanta, entonces hace conexión y baja a Nueva York. Llegué a la casa a la 1 de la mañana a la casa, porque salía temprano para Dominicana. A la nota de lo que le quiero señalar, es que los hornos son calientes, bien calientes, no son acondicionadores de aire. Y entonces hay creyentes, hay ministros que quieren las cosas suaves. Y yo quiero notificarles a ustedes acá, aquí ninguno del que está aquí entienda que usted vino para estar de vacaciones en este lugar. Todo el que llegó aquí fue para asignarle un ministerio. Dios lo trajo para asignarle una responsabilidad, y esa responsabilidad va a demandar que sea pulida esa área de su vida en la que el Señor le va a llenar en el ministerio que está para ocupar. Ahora me permito notificarle más. En este hermoso proceso hay cosas en su vida que usted dice, no, pero yo no soy tan malo aquí. El Señor te va a pasar por procesos en esa área para demostrarte que es mentira lo que estás diciendo de ti mismo, porque estás engañado. No, yo soy manso. Hasta que te pisen el callo. A ver, vamos a ver. Pregúntenle a Moisés, el hombre más manso de la tierra. Pregúntenselo, está ahí en la Biblia. El pueblo está atacando, pero tú no trajiste a morirnos acá. Allá no había sepulcro. Mira que nosotros metíamos la mano en el perol, teníamos la cebolla, teníamos los víveres, teníamos la carne, para matarnos de hambre y sed aquí al desierto. Subí al Señor, Señor, ¿qué hago con esta gente?
Mijo, ve y háblale a la peña. Él y Aarón se pusieron de acuerdo, que aquí está el mayor de los problemas. Gente que se ponen de acuerdo para hacer cosas opuestas a lo que Dios ha dicho. Estamos hablando de los dos representantes espirituales del pueblo. El hombre con el que Dios hablaba cara a cara, que era Moisés. Aarón, al que Dios designó para que sea el mediador entre él y el pueblo. Y los dos se confabulan. Reúnen a 2 millones y tantas personas en el desierto. Y le dicen, ¿ustedes creen que podemos darle agua de esta roca? Dios le dijo, ¿qué? Háblale. Y Moisés, el hombre más manso de la tierra, tomó la roca, su báculo, su vara, la vara de Jehová, como se constituyó después, y pegó a la roca 3 veces. Y dice el texto sagrado, Pablo hablando, que esa roca que lo seguía se llamaba Cristo. Pero permíteme, un ministerio en crisis va a golpear a Cristo para satisfacer las rebeliones de la gente. Gloria a Dios. Un ministro desconectado de Dios para buscar el aplauso y el favor de la gente va a golpear a Cristo. Cristo te dice, di esto al pueblo, y lo va a cambiar para decir lo que la gente quiere oír, para sacar el aplauso, para tener los live en Facebook, para que lo vendan en YouTube. Esto no es así, mi amor. Cuando el ministerio va a entrar en la dimensión en la que Dios lo quiere, las crisis tendrán que venir. Pero el hombre de Dios, el ministro de Dios, tendrá que decirle a la crisis, bienvenida crisis. O bienvenido proceso. Lo que yo no voy a es entrar en crisis, porque el proceso es porque el Señor me quiere llevar a una posición más elevada. ¿A cuántas gentes el Señor lo ha querido llevar a una posición elevada? Y quiero notificar esto, porque es posible que al impío le esté yendo bien y no necesariamente sea lo que Dios haya determinado para su vida. Y Salmo 73, Asaf lo dice allí, por poco resbalan mis pies viendo la prosperidad de los impíos, y no entendí el fin de ellos hasta que yo no me acerqué al altar de Dios y comprendí cuál era el fin de ellos, que Dios los ha puesto por tropezadero. Están prosperando, pero vete a la presencia de Dios a ver en qué consiste su prosperidad. ¿Y la tuya en cuál consiste? Amados, un ministerio en crisis es aquel que no logra entender el proceso de su escogencia y elección. Un ministerio en crisis es el que no logra entender que el Señor lo está vaciando de todo lo que es el individuo para llenarlo de todo lo que es el Hijo de Dios. Romanos 8:29. Y a los que antes conoció, a estos también llamó, glorificó, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. El propósito de los ministerios que entran en el proceso es llevarlos a ser igual al Hijo de Dios. No al hijo del presidente Donald Trump o de Biden. No, la idea es que lleguemos a ser semejante al Hijo de Dios. Y ser semejante al Hijo de Dios va a significar caminar como Él, vivir como Él, pero también sufrir como Él. Así introducimos esta conferencia. Póngase usted de pie, oramos pues.